conspiración para rebelión. Estamos ya en este momento con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, que le agradezco por acompañarnos. Doctor Carrión, y sobre este tema, que sí entiendo que hay un debate interesante de si corresponde o no correspondía detener al expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su análisis al respecto? Primero, muchas gracias por la invitación, Omar. En efecto, existe un debate acerca de si correspondía o no detener al expresidente Pedro Castillo, y un debate que también se ha trasladado el día de hoy a los alcances propios del delito de rebelión y al delito de conspiración, puesto que existe un presupuesto del tipo penal que es el del alzamiento en armas. Y esa es la discusión que se ha dado el día de hoy, pero que el juez finalmente ya ha decidido validar esta hipótesis, al menos inicial, incriminatoria por parte de la Fiscalía. En este caso de la detención en específico del expresidente, lo que ha sucedido es de que los policías, como lo has referido hace un momento, aquellos que lo estaban dirigiendo a la Embajada de México, son ellos mismos que al recibir una orden por parte de sus superiores, decidieron, en base a la hipótesis de que estaría en cuasi flagrancia, es decir, un momento inmediatamente posterior a la comisión del delito, estarían en la potestad de detener al autor de este potencial delito, que sería nada menos que el expresidente, y es por ese motivo que lo detuvieron y lo llevaron a esta dependencia policial. Es importante, quizá mucha gente no entienda a qué denominamos flagrancia, estar en flagrancia. Esa denominación se da cuando una persona es encontrada en el momento mismo de la comisión del delito, ¿verdad? Es digamos, atrapar a la persona cuando está consumando ya el hecho delictivo. En este caso, también puede constituirse la flagrancia no solamente en el momento mismo de la comisión del delito, sino en un momento inmediato posterior, que podría alargarse hasta las 24 horas. Ajá. Es por eso que dio la posibilidad de que la policía lo pueda detener, entiendo yo que a la hora o 2 horas de haber dado este mensaje a la nación. Es decir, en esas 24 horas la policía puede detener al supuesto delincuente sin necesidad de una orden judicial ni de un pedido fiscal. En efecto, sin una orden judicial, pero existe la obligación de que solamente se le pueda detener por un plazo máximo de 48 horas posteriormente a ello, dar aviso a las autoridades correspondientes, y es por eso que inmediatamente se constituyeron a la dependencia policial nada menos que la fiscal de la Nación. Y también es por ese motivo que la fiscal de la Nación, inmediatamente de sucedidos los hechos, de manera posterior, ingresó al Poder Judicial un pedido de detención preliminar, porque el expresidente no podía estar detenido más allá de las 48 horas. De hecho, vencía el día de mañana, entiendo que a la 1 o 2, a la hora exacta en la que él ha sido detenido, y si es que no había ningún tipo de pedido de detención preliminar, simplemente debía dejarlo en libertad, y es por eso que el día de hoy ya también de manera célere el juez de investigación preparatoria decidió amparar la solicitud de la Fiscalía de concederle una detención preliminar por 7 días, que es el plazo máximo que establece la ley. Ahora, doctor, ¿y esa flagrancia se da en base al mensaje del expresidente Castillo cuando anuncia el cierre del Congreso y la intervención de las instituciones, sobre todo de justicia del país? Entiendo, es decir, para la policía ya el presidente había cometido un delito, el expresidente había cometido un delito al anunciar esto. En efecto, ¿no? Para la policía y también para el propio juez supremo de investigación preparatoria. Claro. Eso lo recoge en su propia decisión al sostener de que la detención ha sido legítima. Y eso lo dice en el apartado final de la resolución, con lo cual ya los policías, quienes han detenido, quienes han dado la orden, no tienen que temer que exista algún tipo de medida en contra de ellos, porque al entender del juez sí ha habido una detención legítima. Pero acá, y conversaba más temprano con el exministro Félix Cher, el ministro de Justicia, y le preguntaba si para él correspondía o no correspondía esta detención. Él decía que jurídicamente no, porque lo que probablemente cometió el expresidente en el anuncio es una infracción a la Constitución, pero no un delito. Entonces, nuevamente ahí volvemos a este debate. ¿Cuál sería el delito que al anunciar el cierre del Congreso y la intervención de las instituciones, Pedro Castillo habría cometido? Existen ciertos problemas interpretativos respecto al alcance del tipo penal, Omar, sí, porque se supone que si una persona detiene a otra en flagrancia es porque ha identificado previamente, al menos en cuanto a los hechos, un potencial delito. Sin embargo, este delito es un poco complejo de interpretar. Tenemos el antecedente de Antauro Humala, por ejemplo, el que sí fue condenado por un delito de rebelión, que en efecto se alzó en armas, claro, ¿verdad? La rebelión, para entenderlo bien,
para cometer un delito de rebelión necesariamente te tienes que levantar en armas. Eso es una exigencia propia del delito en sí, del alcance típico del delito que está recogido en el artículo 246. Querramos o no, eso está establecido ahí y es una exigencia. Es por ello que se discutió incluso en la audiencia el día de hoy por la mañana, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Defensa, si en efecto este mensaje a la nación podría calzar dentro del alzamiento en armas. ¿Pero puede calzar dentro de la conspiración? Exacto. Yo tengo ciertos problemas para reconocer de que en este caso sí en efecto ha habido un delito de rebelión. Desde mi perspectiva no hay un elemento fáctico que quizás pueda sostenerlo, pero no obstante sí podría configurar el delito de conspiración, porque el propio tipo penal, que es el artículo ya 249, resalta el hecho de que puede uno conspirar para cometer el delito de rebelión, en la que tienen que participar 2 o más personas. Y es una especie de como tentativa previa, ¿verdad?, de la comisión del delito de rebelión, en el entendido de que en efecto quizás no se ha levantado en armas, pero que sí ha desplegado una conducta tendiente a ello. ¿Y qué es lo interesante, lo que señala el juez Omar? El juez señala que en este caso, al ser él el presidente de la República y nada menos que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, este no era un simple mensaje a la nación, sino era una orden efectiva para que también los miembros de las Fuerzas Armadas puedan ir en contra del Estado Democrático de Derecho. Y eso habilitaría a que en efecto habría cierto levantamiento en armas, aunque me parece todavía no suficientemente justificado, pero esa es la explicación que dio el juez en su resolución. Sin embargo, me imagino que va a ser importantísimo estos chats que se han revelado, donde demuestra que Betsy Chávez, la premier en ese entonces, sí sabía lo que iban a hacer, al punto de que fue o coordinaron el ingreso de un equipo de TV Perú. Es decir, no fue solo el expresidente Castillo, hubo más personas involucradas en este intento de golpe de Estado. ¿Eso puede, digamos, darle sustento a la acusación de la fiscal? Si dejamos de lado el propio delito de rebelión, porque desde mi perspectiva no configuraría, y nos concentramos en el delito de conspiración, que el juez ya ha validado como una hipótesis certera de investigación, exige este delito la participación de 2 o más personas, Omar. Con lo cual, si el juez y la fiscalía parten de esa hipótesis inicial, la pregunta sería, ¿dónde están los demás? Es cuestión de tiempo simplemente que tenga que identificarse a las personas, como eventualmente podría ser la expresidenta del Consejo de Ministros y algún otro u otros que hayan participado en esta intentona golpista, porque ya la Fiscalía ha calificado el tipo como conspiración. Por ahora tiene identificado a uno de ellos, que es el expresidente de la República, como actor principal. Pero faltan más, el tipo lo exige. Así es que es cuestión de tiempo simplemente que se identifique al resto para validar también la hipótesis incriminatoria. Sin embargo, entiendo que por conspiración la máxima pena es de 10 años. En efecto, por el delito de conspiración la máxima pena es de 10 años. En cambio, el delito de rebelión, que también está dentro del ámbito de la investigación, sanciona con una pena de 10 hasta 20 años de pena privativa de libertad. Ahora, sin embargo, entiendo que en este proceso o en este transcurso del tiempo, tiene solo 7 días, la fiscal de la Nación ya puede activar, dado que Pedro Castillo ya no es presidente, es un ciudadano común, puede activar la siguiente parte de su investigación donde lo acusa por ser la cabeza de varias organizaciones criminales. Es decir, ¿qué pasa a partir de ahora con esa investigación? Esta investigación en curso puede avanzar mucho más rápido porque existen suficientes indicios para calificarlo por lo menos como conspiración para la rebelión. Y flagrancia es un término importante que nos da idea del alcance. Pero también debemos de tener en cuenta las otras carpetas, las 7 carpetas, entiendo que tiene abiertas el expresidente Castillo en la Fiscalía de la Nación, y tenían ahí una discusión ya trillada del artículo 117 de la Constitución, en la que decía precisamente de que el presidente de la República no puede ser acusado por alguno de los supuestos que se encuentre en este artículo constitucional. Pero ahora vemos que sí se encuentra más bien dentro del artículo de la Constitución el hecho de que él haya disuelto el Congreso de la República, pero no solo eso, sino que al ya no ser el más presidente de la República, ya tranquilamente se puede activar esta acusación constitucional por parte del Congreso y así activar también los otros casos que podría llegar ya a habilitar incluso pedidos hasta de prisión preventiva dependiendo de la rapidez con la que avancen los casos, porque en efecto él ya no es presidente de la República. Pero yo insisto con esto que tendría que darse en los próximos días, doctor, porque
claramente ya ha demostrado su intento de huir del país o de esconderse en una embajada como es la de México. Lo ha confirmado el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Incluso el embajador Marcel Ebrard ha dicho que si Castillo le pide, le van a dar el asilo. Y el abogado actual de Castillo ya pidió, reiteró el asilo. Aquí hay dos elementos, ¿no? El primer elemento de relaciones internacionales, porque a pesar de que le otorguen el asilo, el expresidente de la República no está ahora mismo en manos del Ejecutivo, sino en manos del Poder Judicial y de la Fiscalía. Así es que no podría ejercitar ese asilo. Y por otro lado, el ámbito estrictamente del peligro procesal o del peligro de fuga, porque ya con la propia confirmación por parte del presidente mexicano, ya se ha sostenido de que en efecto tenía el camino preparado para fugar a México, o bueno, primigeniamente a la Embajada de México en Lima, a efectos de sustraerse de la justicia. Y de hecho, ese es el elemento fundamental que sustentó la decisión judicial emitida el día de hoy. El juez sustentó, en base a los artículos periodísticos que había aportado la Fiscalía, de que era inminente la fuga del presidente de la República. Ya no era un efecto potencial, sino más bien era algo real, que existían los hechos de la posible fuga del expresidente Castillo y que por tanto aquí ameritaba imponer la detención preliminar por estos 7 días. Y si le ha dado la detención preliminar por 7 días, es probable que pidan la preventiva y se quede muchos meses más mientras afronta sus otras carpetas fiscales que entiendo son más graves porque son como parte de una organización criminal. Estoy casi seguro, porque si uno se remite al precedente de actuación fiscal, como la Fiscalía ha venido actuando en otros casos donde estaban implicados altos funcionarios públicos, y en este caso tenemos como protagonista nada menos que al expresidente Castillo, desde mi perspectiva es más bien ello a lo que ahora se van a abocar, preparar un pedido que sea sustentado, muy bien sustentado de cara al juzgado y que soliciten ya la prisión preventiva, que no podría ser solicitada por 36 meses, porque aquí no está en juego el delito de organización criminal y es la que habilita este plazo máximo, sino podrían pedirlo quizás por un plazo de 18 o 9 meses, dependiendo de lo que la Fiscalía considere necesario. Sin embargo, en ese transcurso se le activan todas las otras carpetas y ahí sí puede pedir una preventiva por 36 meses. Ese es el gran problema que tiene que afrontar ahora judicialmente hablando el expresidente Castillo, porque ya todas las demás carpetas van a ser activadas y también, ojo, que tiene abierta una investigación por encubrimiento, lo que de por sí ya ameritaría un peligro dentro de las propias investigaciones que eventualmente sustentaría un periodo de prisión preventiva. Una cortita, ¿cuánto tiempo, con todos, y usted conoce las carpetas fiscales, las más graves al menos, cabeza de organización criminal, cuánto tiempo podría pasar Pedro Castillo en prisión? Mira, tiene tantas investigaciones abiertas, Omar, en todas ellas como líder de una organización criminal que sumadas las penas podría llegar hasta el plazo máximo que es de 35 años de sanción. Más aún cuando debemos tener en cuenta que no solo es el delito de organización criminal, sino existen muchos otros delitos, tráfico de influencias, el delito de colusión y ahora sumado uno más que es el delito de rebelión y también de conspiración. 35 años de prisión se podría comer Pedro Castillo. Increíble, ¿eh? Debe estar haciendo una reevaluación de las últimas decisiones que tomó justamente en las Sobre últimas todo horas. la última, ¿no? Que es lo que ha desembocado en todo esto, Omar. Tremendo e increíble, francamente. Muchísimas gracias, doctor Andy Carrión, abogado penalista.